Codurance Talks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Pero muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que nos estéis escuchando. Soy José Rodríguez Huerta, vuestra anfitrión para hoy, y os quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Codurance Talks, este podcast que tenemos sobre artesanía de software, desarrollo y tecnología en general. Últimamente estamos haciendo una serie sobre el tema de Developer Experience y durante esta serie hemos estado explorando el tema desde distintos ángulos. Hablamos con Avinoa, todo el tema académico y demás, que tiene un equipo dedicado a eso. Miramos también el tema de psicología, ¿no? Y cómo eso de alguna manera está muy relacionado con la experiencia que tienen en general. Y si no habéis visto los episodios anteriores, adelante, buscarlos. Hoy vamos a estar explorando desde otro ámbito, desde un ámbito más relacionado con la performance, ¿no? Cómo la Developer Experience se liga al negocio y cómo influye, ¿no? Positiva, negativamente y demás. Y tenemos a una invitada muy especial con nosotros como parte de esta serie en el episodio de hoy, ¿vale? Hablo de Angélica Lozano, CTO de Emelin, una empresa cuyo foco está en la digitalización de sistemas de producción, todo lo relacionado con facilitar y optimizar los distintos procesos en el día a día de una fábrica, que es un entorno bastante complejo, ¿no? Y que muchas veces tiene sus propios retos, ¿no? De transformación y de cómo lograr esa experiencia en general cuando estás trabajando con ese tipo de clientes. Angélica, un placer tenerte por aquí con nosotros. Muchas gracias. El placer es mío. Muchas gracias por contar conmigo para esta serie. Encantado de tenerte aquí. A ver, para poner a la gente en contexto y demás, ¿te apetece dar unas pinceladas un poco sobre tu rol, sobre Emelin y un poco, ¿no? Poner a la gente en contexto? Uh-huh. Sí, pues como has dicho, Emelin se dedica a la digitalización de sistemas de producción y más concretamente a las que se basan en Lean Manufacturing. ¿Y eso qué quiere decir? Pues los sistemas de producción son un conjunto de buenas prácticas que hace que una determinada fábrica consiga fabricar sus productos pues en coste, en plazo y con los niveles de calidad que busca, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Lean Manufacturing es a la industria lo que las metodologías ágiles son en el desarrollo de software. Es decir, son un conjunto de buenas prácticas, un conjunto de principios que luego cada uno, digamos, implementa a su manera, ¿no? No es lo mismo fabricar limpiaparabrisas que yogures, ni ruedas que parachoques, ¿no? Entonces, es un conjunto de buenas prácticas, un conjunto de principios. Principios básicos, ¿no? Valores, una aproximación, digamos, a resolver ese problema, ¿no? De optimización, ¿no? O de funcionamiento dentro de... ¿Sí? Eso es. Entonces, de alguna manera, Emelin es el Jira de la industria, en el sentido de que es una herramienta digital. Me gusta. El Jira de la industria, ok. Y además, para bien y para mal, ¿eh? Que yo sé que decir Jira... Bueno, lo que quiero decir es eso, que es un conjunto. Si tú te dedicas al desarrollo de software y decides implementar metodologías ágiles, es muy probable que Jira pues, te ayude porque ya tienes el léxico que necesitas, ¿no? Tiene el concepto de user story, tiene el concepto de iteración, tiene el concepto de release. Entonces, tiene una serie de funcionalidades en la mochila que como gestor de tareas te van a valer si sigues los principios de metodologías ágiles, ¿no? Pues con Emelin pasa igual. Tenemos digitalizadas una serie de dinámicas que reflejan los conceptos de Lean Manufacturing. Entonces, si tu sistema de producción sigue los principios de Lean Manufacturing, pues Emelin es la mejor herramienta posible para digitalizar ese proceso. Vale, y sobre tu rol, como CTO, ¿cómo definirías tú un poco tu rol dentro de esta...? Bueno, para daros una idea de volumen, Emelin es una empresa de 60 personas, donde 30 somos el equipo de ingeniería. Como veis, somos un equipo muy grande dentro, pues el más grande dentro de la compañía. No digo que sea necesariamente bueno, simplemente es que los fundadores, los tres, somos ingenieros de teleco, entonces históricamente como que le hemos dado muchísimo peso a la parte de producto, de ingeniería. Luego con los años hemos ido aprendiendo pues que mucho antes teníamos que haber ido trabajando todo lo demás, ¿no? El marketing, las ventas, todo esto, pero bueno, estamos en ese proceso. Pero históricamente hemos tenido mucho peso dentro de la empresa por número de personas que formaban el equipo, ¿no? Entonces somos un equipo, como digo, de 30 personas y mi rol concretamente está un poco a caballo. No tenemos una figura de product manager como tal, o sea, una persona dedicada específicamente a eso. Entonces mi figura está a caballo entre las dos cosas, entre la parte más T de la CTO, más técnica, y la parte de roadmap, de previsión de producto, de diseño. Entonces estoy un poco ahí en el... Que también
Claro, y que también está muy conectado precisamente al rendimiento de la propia organización, ¿no? Sí, en vuestro caso, siendo very product centered, ¿no? Pues hay ese vínculo directo a si el producto funciona bien, pues las cosas también van bien, ¿no? Claro, en mi caso además, que soy también cofundadora de Melin, formo parte también del comité de dirección. Entonces, digamos que es que mi rol es, no digo que sea especial, porque me consta que hay más CTOs que tienen un rol parecido, ¿no? Pero es como un poco pegamento, un poco bisagra entre todas esas partes, que creo que además es una posición que me gusta mucho y que creo que además viene muy bien, porque tanto cuando estamos pensando en el producto, desde el diseño se tiene en cuenta los requisitos técnicos, cómo vamos a desplegar esto, cómo va a escalar, cómo lo vamos a hacer llegar a las fábricas, y al revés, cuando estamos tomando decisiones técnicas, yo tengo en la cabeza esos indicadores tanto de empresa como de uso y de cliente final que hacen que tomemos las decisiones no solo mirándonos el ombligo de equipo técnico, sino también teniendo en cuenta esas cosas de negocio, ¿no? No digo que sea un rol eterno, porque probablemente en empresas más grandes esto no funciona y no escala, no hay horas en el día para hacer todo eso, pero en el tamaño que tenemos ahora mismo, pues es un rol que a mí particularmente me gusta mucho, porque me permite tener esa visión un poco de las tres patas, ¿no? De negocio, de empresa, de productos, o sea, de usuario final y de la parte técnica. Bueno, ahora que ya estamos un poco en contexto, vamos a entrar en el tópico. Para ti, ¿no? Esto es una pregunta que le hago a todo el mundo. Para ti, ¿qué cosa es ese Developer Experience? Bueno, pues para mí quizás es una definición muy de andar por casa y difícil de aterrizar algo concreto, pero es el cómo de a gustito está una persona que trabaja en el equipo. Igual que la experiencia de usuario de alguna manera es, pues eso, cómo de a gustito está el usuario utilizando este producto de forma que no quiera irse a la competencia, ¿no? Porque es muy fácil, porque es muy agradable a la vista, porque tiene justo la funcionalidad que necesita, porque es muy performante, por lo que sea, ¿no? Pues en Developer Experience es un poco parecidos. ¿Cómo de a gustito está la gente en el equipo? ¿Qué pasa? Que yo creo que en nuestro sector tenemos una suerte muy grande, que es que los que trabajamos en desarrollo del software normalmente tenemos una fuerte motivación intrínseca por el trabajo que desarrollamos. Entonces, normalmente, o yo creo que la experiencia de usuario es estar a gustito, se traduce en ser muy bueno tu trabajo también. Entonces es como dos caras de una misma moneda que mencionabas al principio. ¿Cómo la Developer Experience impacta en que sea performante, que esté alineado con los objetivos de empresa? Pues yo no sé si se dará en otros sectores, pero creo que en el nuestro sí, que cuando aseguras que esa persona está a gusto porque tiene un propósito claro, porque tiene las herramientas adecuadas para hacer su trabajo, porque siente que es eficaz y que puede llevar a cabo sus tareas del día a día como a él le gustaría hacerlas, pues eso hace que el equipo de ingeniería vaya como un tiro, que es bueno para la empresa, y a la vez que la gente esté a gusto, ¿no? Entonces, Developer Experience para mí es el cómo de a gustito está una persona, pero sin perder de vista eso, que es para ser un equipo bien engranado, ¿no? Para ser el típico ejemplo del equipo de Fórmula 1, que todo el mundo tiene la tarea que tiene que hacer y encima la hacemos bien y estamos orgullosos del resultado que producimos. Me gusta ese, ¿no? Ese concepto de estar a gustito, ¿no? Porque de alguna manera no se trata de eso, ¿no? De que la gente no solo esté motivada, sino que tenga todo lo que necesita, ¿no? Para hacer su trabajo, ¿no? Lo mejor posible, continuar mejorando y demás. Aquí voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿vale? Pero claro, también, ¿no? Y por eso estamos hablando de performance, ¿no? Hay una parte de que la organización se puede estar muy a gustito y no estar conectado, digamos, con esos resultados, ¿no? Que al final es un negocio, necesitas, vas buscando ciertos KPIs, ¿no? Y cierto crecimiento y demás. ¿Cómo crees que está relacionado entonces tu rol, ¿no? En crear ese estar a gustito, ¿no? Y conectarlo con la otra parte, ¿no? Con esa perspectiva de negocio, al final ambas tienen que convivir, ¿no? Un poco se alimentan las unas a las otras, ¿no? Sí, yo creo que es hacer el esfuerzo. A ver, en mi caso, vamos a hacer como que no lo estamos grabando y no lo estoy oyendo a nadie, pero me voy a revelar el súper secreto aquí. Adelante, a ver, la receta de la Coca-Cola, ¿no? Por favor. No, pero quiero decir, yo como tengo ese rol que te decía, que tengo que hablar con el comité de dirección, tengo que hablar con los compañeros de ventas, de Customer Success, y a veces tengo que hablar con ingeniería, siempre en las líneas de trabajo que proponemos, sean más de producto, más técnicas, tengo que hacer el ejercicio de vendérselo a todas las partes. O sea, tengo que entender por qué dedicar esfuerzo a subir la cobertura de unitarios,
le tiene que importar a alguien del comité de dirección, o le tiene que importar a la persona de soporte que está recibiendo las quejas a diario, le tiene que importar a no sé quién. Y al revés, tengo que una funcionalidad que sé que va a tocar una parte del código que es no tan bonita de tocar, pues tengo que explicar muy bien el valor añadido de por qué tenemos que meter las manos ahí, ¿no? Entonces, tengo que hacer ese esfuerzo en cada línea de trabajo de las que proponemos de intentar vendérsela a todas las partes. Y si no lo consigo, si no encuentro los argumentos para eso, es que no tiene sentido esa línea de trabajo. Entonces, para mí, el punto de enlace es ese propósito, encontrar el propósito. Si necesitamos eso, yo qué sé, negocio viene con una previsión de escalado a 1000 fábricas, que ahora estamos en 500, ¿no? Y hay que doblar de golpe. Pues hay que poner, como decíamos antes, dar al equipo de desarrollo de operaciones los elementos necesarios, las herramientas necesarias para que no mueran en el intento de estar desplegando 1000 fábricas en lugar de 500, ¿no? Entonces, es enlazar y ahí podemos enganchar con inquietudes personales de aprender más servicios gestionados en el cloud, por ejemplo, que puede ser el camino técnico que vamos a necesitar para dar soporte a esas 1000 fábricas. Entonces, es ese ir y venir entre, yo qué sé, ahora vamos a plantear una formación en no sé qué. Vale, ¿esta formación nos va a ayudar para ese camino de llegar a las 1000 fábricas? Sí, pues está justificada, tiene sentido, estamos todos alineados. ¿No nos va a ayudar a llegar a desplegar mejor 1000 fábricas? Pues no es el momento ahora. A lo mejor es en 2025, pero ahora no es el momento. Entonces ese esfuerzo, porque es un esfuerzo de encontrar... De alineación, estás planteando, ¿no? Es alineación de los objetivos personales, ¿no? De la motivación personal que tenga la gente, ya sea con su desarrollo, con el propósito de lo que quiera hacer y demás, con lo que necesita el negocio para alcanzar esos objetivos también, ¿no? Es un poco... Es un trabajo bastante difícil, diría yo, ¿no? Que constantemente hay que estarlo haciendo, ¿no? No es tan sencillo que la gente escuche, ¿no? Y que de alguna manera se monte en el carro, ¿no? En ese sentido. ¿Cuáles son algunas de las, digamos, métricas? Has hablado, por ejemplo, de cobertura, has hablado de, no, este estilo de cosas. ¿Cuáles son algunas de las métricas o KPIs o indicadores, ¿vale? Que tú sueles utilizar para lograr un poco esta comunicación, ¿no? Tanto para la parte de negocio, ¿no? Como internamente, ¿no? Hacia el equipo o hacia... ¿Tienes algo así que uses de forma regular? No es fácil hacer esa transición porque, claro, cuando hablas con negocio normalmente hablas en euros. Normalmente hablas en coste y en facturación y en lo que perseguimos a nivel de mercado y todo esto, ¿no? Y entonces, traducir esos euros a cómo luego eso... Cómo el merge request que acabas de lanzar se traduce en euros es muy complicado, ¿no? Entonces, sí que hay un pequeño salto de fe entre uno y otro, pero los que marcamos normalmente para ingeniería son indicadores pues, más técnicos, propios nuestros, pero que explicamos a cuál van a favorecer de los de negocio. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un crecimiento orgánico... nuestros clientes normalmente son multinacionales, ¿no? Porque hemos hablado antes, trabajamos mucho con automoción. Sí, fábricas por lo general, ¿no? Fábricas que pertenecen a grupos. O sea, a lo mejor hay 100 fábricas o 200 por todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es tener éxito en una, en dos, en tres fábricas para que eso nos lleve a las 250 que hay por el mundo. Nos es mucho más barato crecer en negocio así que buscar un cliente completamente nuevo, ¿no? Entonces, objetivo de negocio, el crecimiento orgánico dentro de las fábricas. Eso se traduce para nuestros compañeros de Customer Success en que el cliente esté tan contento con Emelín que quiera realizar ese crecimiento orgánico, que una fábrica nos recomiende a sus hermanas. Y eso se traduce en ingeniería, pues en que no tengamos una tasa alta de incidencias de producción relacionadas con ese cliente, sea pues caídas de máquinas, que el servicio no es correcto, o bugs en código que no resolvemos a tiempo. Entonces, nuestras medidas de calidad del código y de observabilidad de las máquinas que tenemos en producción están alineadas con ayudar al crecimiento orgánico dentro de las fábricas. Entonces sí que es verdad que hay un pequeño salto de fe en que yo le intento explicar a alguien que crecer en la cobertura de unitarios va a hacer que esté más contento este cliente. Pues hay un pequeño salto de fe ahí, ¿no? Pero sí que intentamos buscar métricas que estén alineadas con los objetivos generales de la empresa. No una métrica, pues no sé, el año pasado, por ejemplo, estuvimos monitorizando mucho
nuestro tiempo medio de mergeo, porque detectábamos ahí una bola y tardábamos demasiado pues en llevarla. Sí, en llevar a producción o en que los cambios que se hagan pues terminen. Entonces, ese, por ejemplo, este año no lo estamos monitorizando tanto, aunque sigue siendo un proceso que a nivel interno como ingeniería tenemos que mejorar, porque es una pequeña fuente de frustración todo el tema de mergear código, revisiones de código y tal. Entonces, a nivel interno es algo que sí que deberíamos trabajar, pero que no es lo más prioritario ahora mismo, porque tenemos otros objetivos alineados con el general de la compañía. Entonces, eso, hay un pequeñito salto de fe de pasar de euros a tareas del día a día, pero sí que lo intentamos hacer de esa manera. Es esa pregunta. ¿Con esto estoy ayudando a alguno de los objetivos globales? Si no estoy ayudando, no es el momento. No quiere decir que no sea importante ni una buena idea, simplemente que no es el momento. O incluso no quiere decir que no haya que hacerlo, ¿no? O que no haya que trabajar en ello. Es sencillamente la prioridad cuando lo comparas contra otras cosas que, ¿no? Que a lo mejor afectan más directamente, ¿no? Perdona, te iba a decir que el alineamiento con los objetivos de empresa nos da un marco de decisión. Eso es súper correcto. No, pero mucha gente lo confunde también, ¿no? Oye, si la prioridad es esta, esto quiere decir que no trabajo en nada más, solo trabajo en esto. No, no quiere decir eso. Hay que seguir haciendo otras cosas. Lo que pasa es que en el momento de tomar decisiones de si me dedico a esto o a esto otro, ¿no? Pues eso es lo que rompe, ¿no? De alguna manera el balance, ¿no? De no puedes hacerlo todo, pues cuáles son las cosas, ¿no? Cuando tienes que hacer trade-offs, cuáles son las cosas que tienen más importancia, ¿no? Y es algo que la gente pierde bastante de vista. Me ha gustado mucho la aproximación esta. Yo te diría, desde nuestra experiencia, hay un par de cosas que ayudan bastante en ese sentido, ¿vale? La primera es, muchas de estas cosas sí que les puedes hacer un business case. A lo mejor no siempre tienes el tiempo para hacerlas, a lo mejor, no, sabes lo que quiero decir, pero yo qué sé, si miras algo como el lead time, o que también está incluido dentro del tiempo de mergeo, ¿no? Porque al final, si reduces el lead time, ese tiempo de mergeo que estábamos hablando, ¿no? Pues se reduce también. Lead time, para los que no lo conozcan, es de la idea que tengo, ¿no? De esta feature, etcétera, a que la tengo puesta en producción, que mis usuarios la están utilizando, ¿no? Pues cuánto tiempo pasa, ¿vale? Y eso en algunas organizaciones son minutos, ¿no? En otras organizaciones, pues a lo mejor son meses o incluso años, ¿no? Entonces, si tú logras reducir eso, pues todos los procesos que están dentro de esa línea de valor, ¿no? Ese flujo de valor, pues también se están reduciendo, ¿no? Y a eso, ¿no? Si yo cojo, por decirlo, si en lugar de tardar 2 semanas, tardo una semana, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Que tengo una semana para trabajar en otras cosas que antes no podía trabajar, ¿no? Entonces, a nivel de productividad, ¿no? O a nivel de, como mínimo, ya sé que estoy hablando de output, ¿no? No de outcome, que es un poco lo que le interesa también al negocio. Pero está ahí, ¿no? Uno es un indicador que de alguna manera te permite, ¿no? Hacer ciertas suposiciones sobre los outcomes que vas a obtener, ¿no? Entonces, creo que esa conversión es difícil de hacer. Tienes que usar variables proxy a veces, ¿no? O tienes que hacer suposiciones o forecasts, pero puede haber una lógica detrás de ello que la gente pueda seguir, ¿no? Y que de alguna manera, si no funciona, también la puedes adaptar, ¿no? Y puedes encontrar qué es lo que funciona. Otro tema que me ha gustado, ¿no? Es lo de, ¿no? Cuando has hecho la distinción entre mergear y lo que ayuda al plan, ¿no? Y es que muchas veces este tema de la developer experience, ¿no? Si tardamos más en mergear, si yo qué sé, si tengo problemas con las herramientas que afectan ese cuán a gustito estamos, muchas veces generando frustración, ¿no? Sí. Que no es bueno y que al final impacta directamente en el producto que se crea, los delivery y tal, con lo cual, incluso aunque hagas ese salto de fe, se entiende que hay una conexión entre una cosa y la otra, ¿no? Que si la gente está más motivada, si pueden hacer bien su trabajo, pues el resultado será mejor y será más rápido, ¿no? Me ha gustado bastante eso. Una curiosidad con respecto al delivery que decías, que es verdad que nosotros, el espíritu es orientarnos a reducir el lead time, a ir hacia la entrega continua, pero tenemos una particularidad, que hablabas al principio que trabajar en fábricas tiene su aquel, algo, yo creo, totalmente abrazado en productos digitales, que es que son productos vivos, que van a cambiar, que estamos en entrega continua. La experiencia en industria es distinta, es distinta. Efectivamente. Sí. Es no me lo toques, que estaba funcionando. Es que el coste... Que he formado a 500 operarios en usar la herramienta. Correcto.
y no me cambies el botón de sitio ahora. Esa, que la vamos a liar, ¿no? No, esa es una de las cosas que también veo súper interesante del contexto, ¿no? Y es que el coste de hacer deployment, ¿no? Delivery de vuestro producto, ¿no? Cuando ya estás en ubicaciones físicas o hardware específico o cosas de estilo, aumenta, ¿no? Aumenta mucho. No tenemos tanta limitación con el hardware, porque sí que al final es una suite de aplicaciones móviles nativas y web, entonces no es que vayamos a sistemas embebidos en máquinas ni nada de esto, o sea que en ese sentido no, pero sí que tenemos todavía, aunque hemos hecho la transición casi completa a servicio cloud, pero tenemos algún despliegue on-premise todavía, y lo que sí que tenemos es esa cadencia hemos llegado como a un punto de equilibrio, que son 2 meses, que es una cantidad de tiempo suficientemente larga como para no molestar demasiado con los cambios al usuario final, pero suficientemente corta como para permitirnos hacer pues esos ciclos de realimentación, hacer llegar las funcionalidades rápido y tal. Ahora sí tiene sus limitaciones. Por eso, aunque trabajemos en lead time, al final nos vamos a 2 meses siempre, porque Claro, porque hay un coste de transacción. Sí que estamos trabajando un poco la idea de cómo separar el delivery del releasing también, o sea, que el código llegue a producción, pero el usuario no lo perciba hasta que decidimos por cualquier razón externa ya de negocio que ya tenemos que activar. Exacto, activarlo o lo que sea, ¿no? Pero sí, ese es un melón interesante que tenemos en Germán. Ya, bueno, de los retos, ¿no? De trabajar en la industria de bolsillo. Te iba a comentar, porque vosotros habéis crecido bastante en los últimos 2-3 años, sí, ha sido un recorrido, tú como fundadora, ¿no? Pues lo has visto, ¿no? Desde el principio, ¿no? ¿Te parece bien si nos explicas a nivel de procesos, a nivel de producto, a nivel de personas, ¿no? ¿De qué manera han ido evolucionando cada una de estas cosas con el crecimiento que habéis tenido para precisamente, ¿no? Balancear estos dos temas, ¿no? Ese developer experience que ayuda a la productividad, ayuda a la retención, la motivación de la gente y tal, y estos resultados o estas necesidades, ¿no? Porque cuando estás en crecimiento también hay muchos constraints. No es lo mismo cuando eres 1000 que cuando eres 5, ¿no? Cuando eres 5, pues todos hacemos de todo, ¿no? Es que es como bastante variado. Cuéntanos un poquitico de ese proceso. ¿Te parece bien? Sí. Te doy un puntito de contexto más antes, que es que nuestro producto sí que es verdad que sigue los principios del Lean Manufacturing, pero claro, luego en cada casa juegan de una manera el partido, ¿no? Entonces, tenemos una necesidad de adaptación muy grande a las particularidades de los sistemas de producción de cada industria, y más cuando saltas entre verticales. O sea, no es lo mismo cómo funciona la automoción a cómo funciona la alimentación o cómo funciona farma, ¿no? Entonces, el producto es el mismo para todos, la versión del código para entendernos es la misma para todos, pero es súper configurable para que cada uno pueda un poco ajustarse a sus necesidades. Por eso te decía que somos Jira para bien y para mal. Jira al final, cuando lo coges de cero, es un monstruo que hasta que te lo configuras tela, ¿no? Pues a nosotros nos pasa muy parecido. Por eso tenemos un equipo fantástico de Customer Success que ayuda en eso, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que, claro, tuvimos la suerte de tener un cliente que nos pagaba desde el principio. O sea, 2 meses después de fundar la empresa ya teníamos un cliente dispuesto a pagarnos por el producto que ni siquiera existía, que íbamos a desarrollar, ¿no? Pero eso tiene un riesgo también, que es que la relación de poder, digamos, entre Melín, pequeñitos, 4 amigos aquí en Valladolid cuando empezamos, y los clientes a los que vamos, que son multinacionales, está muy descompensada. Entonces tiene un riesgo muy grande de, aunque seas una empresa de producto, que te arrastre a tus primeros clientes que te demandan, qué funcionalidad específica quieren y todo esto, ¿no? Caer en lo de productos, ¿no? O sea, dice que es un producto, pero en realidad es un proyecto, ¿no? Que estás... Eso lo tenemos razonablemente bien salvado por lo que te digo. No es, o sea, el producto, o sea, el cambio en código va a todos los clientes, sea el cambio que sea, ¿vale? Entonces, la versión del producto es una, eso sí que está bien. Lo que pasa que el decidir a qué trabajamos en cada momento, pues sí que tiene sus cosas, ¿no? Entonces, cosas por las que hemos ido pasando, desde que éramos 4, que el equipo inicial éramos 4, a los 30 de ingeniería, 60 que somos en la empresa ahora. Primero trabajábamos bien en etiquetar y en diferenciar qué cosas eran que las hacíamos porque así lo creíamos, o sea, porque aunque nadie nos pagara por ello, lo íbamos a hacer de todas formas porque entendíamos que aportaba valor al producto y eso tenía que ser parte del roadmap.
y qué cosas tenían una etiqueta específica de cliente de este nos lo ha pedido esto. Y si no fuera por este, no lo desarrollaríamos, ¿no? Entonces, primero hicimos un intento de equilibrar esas dos vías de trabajo. Cuando éramos 4, pues nada, todos hacíamos de todo. Lo intentábamos equilibrar de manera manual, digamos, pues meter A ojo. clasificada. A ojo. Y luego ya nos separamos según fuimos creciendo en 2 equipos. Uno que trabajaba en cosas más de roadmap, uno que trabajaba en cosas más peticiones específicas de cliente. Insisto que no son particularidades porque luego todo va al mismo producto, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor si no lo hubiera pedido pues no lo hubiéramos hecho, ¿no? Entonces, separamos los equipos de esa manera. ¿Qué pasaba ahí? Pues que claro, las user stories de roadmap solían ser más motivantes que las de soporte, por llamarlas de alguna manera, porque las de soporte eran más ajuste fino del producto, cosas específicas, mientras que las de roadmap pues a lo mejor era nuevos módulos, probar nuevas tecnologías, probar nuevas soluciones. Entonces ahí tuvimos que empezar una dinámica de rotación, en la que los ingenieros pasaban un sprint en cada squad y se iban cambiando, ¿vale? Para evitar esa sensación de me estoy quemando de hacer las user stories más aburridas mientras veo al otro equipo que se hace... Claro, estos son los que hacen las cosas guays, ¿no? Y nosotros aquí apagando fuegos, ¿no? Por decirlo de una manera. Efectivamente. Bueno, el apagando fuegos vino después, cuando nuestra base de clientes íbamos estando en más clientes, empezaban a llegar incidencias de producción que al principio no teníamos, o teníamos muy pocas, y entonces pues hicimos 3 saquitos, el saco del que gestionaba las incidencias de producción, el saco del que hacía roadmap y el saco del que hacía las user stories sponsorizadas. Claro, no es igual de motivante esos 3 equipos, con lo cual montamos ese sistema de rotación para que todos pasaran por todo. Eso en ese momento histórico funcionó, pero según fuimos creciendo dejó de funcionar, porque el producto se fue haciendo cada vez más complejo y la carga cognitiva de dominar todas las partes del producto era demasiado alta. Entonces lo que hicimos fue separar el producto en 3 partes y que todo lo que correspondía a unos determinados módulos es responsabilidad de ese equipo. Desde el diseño de nuevas user stories que sean de roadmap, las que vengan a través de sponsorizado por los clientes, las incidencias de producción, todo está dentro de tu carga cognitiva, que son los módulos que te competen. Otro cambio que metimos también por el camino es que al principio todo el mundo pasaba por enfrentarse a estar en producción, o sea, a poder desplegar tal cual el producto, recibir las incidencias, pero poco a poco, según fuimos creciendo en clientes y en desarrolladores y todo, nos dimos cuenta que tampoco escalaba, porque necesitábamos un equipo dedicado con perfiles dedicados de DevOps, con un saber hacer en otra serie de skills, ¿no? Y de herramientas. Y entonces montamos el equipo separado de operaciones. Todo esto que te voy contando, pues va un equipo de operaciones y squads que llamamos de desarrollo. Esos squads de desarrollo están formados por 4 personas y son autónomos, en el sentido de que pueden desarrollar cualquier cosa. Tenemos aplicaciones móviles nativas, tenemos aplicaciones web, tenemos un dashboard de reporting, también web, tenemos toda la parte del backend y tenemos ingenieros de calidad. Entonces, cada squad es autónomo en todas esas competencias que os he dicho, para que puedan atacar cualquier funcionalidad nueva que venga, pero limitado a el área cognitiva. A su dominio, ¿no? ¿Cómo habéis hecho esa división? Pues, el motivo por el cual lo pregunto es que algunas organizaciones lo que hacen es cogen el user journey, por decirlo de alguna manera, y entonces seccionan ese user journey y tienen pues los equipos que se dedican, yo que sé, a la parte del onboarding, los equipos que se dedican a una subsección del, no, yo que sé, catálogo, no sé qué tal, y lo dividen así. En vuestro caso, ¿qué criterio es el que funciona? Es metodológico del Lean Manufacturing. Entonces, el Lean Manufacturing tiene una serie de pilares sobre los que se asienta y sobre los que construye otra serie de dinámicas. Entonces, nos fijamos en ese enlace metodológico del Lean Manufacturing. Por ejemplo, hay una parte, la base del Lean Manufacturing es la estandarización del puesto de trabajo. Y eso tiene que ver con que todos los operarios que van pasando por un puesto fabriquen de la misma manera. Estandarización de procesos, gestión de competencias de la gente, mejora de los estándares, trabajo de la ergonomía, todo eso va ahí en la base. Pues ese es uno de nuestros squads. Luego hay otro que tiene que ver con resolución de problemas, otro que tiene que ver con la gestión del ciclo PDCA. Entonces, nos fijamos en la metodología del Lean Manufacturing. Sí, eso ayuda también a conectarlo, ¿no? Cuando vas a un cliente, pues si ya están trabajando de esta forma, pues entienden qué áreas del producto conectan con cada una de las cosas que ya están haciendo, ¿no? De las prácticas que ya están poniendo en marcha. El producto, no 100%, pero casi cuando tú lo ves en la web y cómo lo presenta marketing, tienen más o menos las mismas áreas. Entonces son unas pocas más. Marketing me parece que lo divide en 7 soluciones y nosotros tenemos 5 squads, entonces
Eso hay una ligera diferencia, pero es la manera en la que se presenta el producto que tiene sentido a nivel metodológico para la gente que entiende de Lean Manufacturing. Entonces nosotros hemos seguido la misma. Eso nos permite también establecer ese enlace entre el día a día del trabajo de un desarrollador y el para qué. ¿Para qué estoy desarrollando esto? Pues para acordarme de que es esta dinámica de Lean Manufacturing que ayuda en esto al usuario final. Una cosa que has comentado antes, ¿no? Es que con este crecimiento, de alguna manera, hace falta, ¿no? Para ajustarse a la economía de escala, ¿no? Hace falta esa especialización, ¿no? O sea, has hablado del equipo de plataforma, has hablado a lo mejor de Customer Success, creo que fue como le llamaste, y así, ¿no? Los que desarrollan, o sea, el desarrollo de nuevas features o lo que sea dentro de un dominio y demás. En ese, digamos, en ese proceso, esa conexión con la motivación, el propósito, ¿no? Que forma parte de esta developer experience, sentirte realizado ya no forma de manera individual, sino de que lo que estás haciendo pues tiene un impacto, tiene un efecto. ¿Cómo lo lográis, ¿no? ¿O qué cosas tú crees que ayudan, ¿no? En ese sentido a conectar lo que la gente hace en el día a día y que no pierdan de vista, ¿no? Esa perspectiva de que están contribuyendo a un todo, ¿no? O de que... no sé si me estoy explicando muy bien lo que quiero decir, ¿no? A nivel más técnico, más producto, digamos que la organización en cierta manera es matricial, por eso que decíamos, ¿no? Yo a nivel metodológico y de funcionalidad estoy en este squad, pero a nivel técnico estoy tocando el mismo stack y el mismo código en muchas ocasiones que mis compañeros. Entonces, a nivel técnico, pues bueno, tenemos no tenemos ningún nombre, pero la gente que le gusta más o le motiva más trabajar en iOS, la gente que tiene mayor tendencia a cogerse las tareas de desarrollo frontal web. Entonces, eso tiene a su vez sus propios foros de decisión donde se habla de esas cuestiones porque, lógicamente, tenemos que resolverlas de manera igual en todas las partes del sistema, ¿no? O de la mejor manera que consideremos, ¿no? Entonces, hay una parte de conexión con el todo a nivel técnico, a nivel producto, a través de la tecnología en la que estés trabajando. Y luego la conexión con cómo impacta eso en los usuarios finales la hacemos a través de la manera en la que describimos el trabajo a realizar, que lo trabajamos mucho con el equipo de Customer Success, que el equipo de Customer Success es externo a ingeniería, son las que se encargan de la interacción directa con clientes y usuarios finales. Nosotros no lo hacemos. Al principio de los tiempos, el departamento de soporte estaba dentro de ingeniería y entendíamos que era algo bueno, en el sentido de, oye, que se te apriete el culo de vez en cuando, con perdón de la expresión, pero estás aquí delante defendiendo lo que has desarrollado, ¿no? Sí, ¿no? El dolor, ¿no? También forma parte de ese, ¿no? Esa conexión con el producto, a ver si cuando estás haciendo las cosas bien, pues recibes también ese feedback, pero cuando las cosas no están funcionando bien, también recibes ese feedback y no pierdes de vista, ¿no? O no se crea esa apatía, ¿no? Que puede haber en otros sitios donde, bueno, yo entré a mi código total, sí, ¿no? Esa conexión no se pierde. Yo eso creo que era buenísimo, pero no escala porque al final pues cada uno tenemos una manera además de trabajar y de unas cualidades y entre las cualidades del equipo de ingeniería normalmente no está... El don de personas, ¿no? No por nada, pero bueno, es de otra manera. Y luego, no, en nuestro caso hay una cuestión también de multilingüismo, porque tenemos 500 fábricas en 35 países, me parece que son, y el equipo de Customer Success es capaz de dar soporte en 7 idiomas de manera nativa ahora mismo, porque tenemos perfiles pues de gente con doble nacionalidad o con bilingües de nacimiento y cosas así. Entonces, eso no se puede cubrir, esa parte humana. No es tan fácil tampoco, sobre todo cuando empecéis ¿no? Cuando empezáis a escalar, ¿no? Que porque a lo mejor este grupo pues tiene fábricas en varios sitios, tiene en España, pero tiene a lo mejor en Alemania, tiene en Francia, tiene donde sea, ¿no? Exacto. Entonces, esa conexión en la manera en la que trabajamos, la nueva funcionalidad que hay que desarrollar, estamos muy, muy de la mano con el equipo de Customer Success. Primero, porque como no tenemos esa figura de Product Manager, tiene todo el sentido del mundo que recibamos la mayor cantidad de inputs posibles y de fuera de ingeniería. Entonces, que la voz del cliente, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, la gente que está más en contacto con el cliente, ya no solo con el cliente que paga, sino con los usuarios que terminan utilizando la plataforma, las herramientas y demás, pues que haya los menos pasos intermedios posibles, ¿no? Que no se vuelva aquello el huevo del teléfono, sino que estés casi que en la fuente, ¿no? Para que sea lo más fidedigno posible, ¿no? Es súper importante y muy, muy marcado para nosotros. Nuestro cliente no es nuestro usuario final. El que nos compra y el que nos paga no es el que nos usa.
Y eso lleva incluso a veces a situaciones opuestas, ¿no? De que el que paga pretende una cosa, pero luego la realidad de la fábrica es otra y no se puede usar así o no quieren usarlo así por la razón que sea, ¿no? Y estamos un poco ahí en el medio. Entonces, de hecho, nosotros sí que solemos dividir a veces, aunque suena un poco regular, pero entre Customer Success y User Success lo llamamos, porque a veces no es lo mismo, pero entendemos que para que Emelín tenga éxito, los dos tienen que estar contentos. Todo el mundo tiene que estar contento, ¿no? Customer Experience, User Experience, Developer Experience, todo el mundo tiene que tener bien, ¿no? Entonces, sí, la manera eso de alinear por ahí, pues intentamos tanto... Sí que es verdad que suele trascender siempre más lo negativo que lo positivo. O sea, sí que intentamos que las compañeras de Customer Success compartan las experiencias de éxito con el equipo de ingeniería. Sí que es verdad que lo más fácil es que lleguen las quejas, las incidencias, eso es lo que más suele dar. Pero sí que intentamos reflejar muy bien el caso de uso, con ejemplos, la propia persona de Customer Success nos lo explica, o en ocasiones, una cosa que hacíamos también al principio siempre, que ahora ya por diversos motivos no suele ser posible, pero antes una persona cuando entraba en Emelín, da igual en qué departamento, en las primeras 2 semanas ibas a una fábrica. O sea, te ponían los zapatos de seguridad, ibas a una fábrica, veías cómo se usaba, porque es que no tiene nada que ver que te expliquen el producto delante de un ordenador a verlo de verdad en uso, ver las limitaciones que hay, ver, pues, yo qué sé, errores tan tontos que tuvimos al principio como que el contraste de colores no era adecuado y en una situación de mala iluminación en una fábrica no se veían bien los botones, ¿no? Pues eso que tú en tu entorno de desarrollo te queda un diseño fetén, pues luego resulta que no es usable, o que te está usando con guantes la persona que está usando esa pantalla táctil y no es capaz de darle al botón porque es demasiado pequeño, ¿no? Entonces, cosas de estas que nos han pasado, pues cuando vas a fábrica lo ves. Entonces ahora lo seguimos intentando mantener, pero claro, también como somos ya un equipo cada vez más distribuido, pues oye, no hay fábricas al lado de la casa de todo el mundo, entonces cada vez va siendo más difícil tener esa posibilidad, ¿no? Pero sí que intentamos mantener ese contacto con la realidad de la fábrica, con el usuario final, porque cambia muchísimo la perspectiva de lo que tienes que desarrollar, mucho en nuestro caso. Entiendo que en cualquier caso enfrentarte a un usuario final tiene valor, pero es que en el nuestro cambia muchísimo la perspectiva de entender para qué estás haciendo las cosas. Sí, y antes has comentado, ¿no? Bueno, no hay esta posición de product management, digamos, o digamos, es una posición que de alguna manera entre tú y otras personas dentro del equipo, a lo mejor, pues se pone todo junto, ¿no? Y que intentáis conectar estos dos mundos, ¿no? El feedback que hay de cliente y demás directamente con el equipo de ingeniería. A nivel del producto y la planificación y demás, entonces, ¿cómo ocurre eso? De alguna manera, antes hablamos, ¿no? De esos KPIs, ¿cómo conectan esas dos historias, ¿no? Si no hay el típico responsable de, bueno, este es el roadmap que vamos a hacer, no, así es como tal, en tal fecha queremos tener, no sé, ¿cómo se llega a ese resultado final, ¿no? Y de qué manera ves que a lo mejor continuará evolucionando o qué cosas habéis probado ya que a lo mejor no ha funcionado y han adaptado. Cuenta un poquitito Lo de que no tengamos un product manager no lo digo como cosa buena, pero efectivamente es algo que probablemente, o sea, el siguiente paso será incorporar a alguien que haga esta función simplemente para tener en cuenta a todos los actores implicados. ¿Cómo lo hacemos a día de hoy? A día de hoy tenemos 2 vías fundamentales de alimentación del roadmap, que una es la funcionalidad directamente demandada por clientes existentes en forma de feedback, que la recoge el equipo de Customer Success, y ahí lo que hacemos es un enfoque casi estadístico, si quieres. O sea, al final las peticiones son muy recurrentes. Entonces, claro, sí, puedes saber qué es lo que más están pidiendo, ¿no? Qué es lo que más impacto está, dónde vamos a tener más impacto, ¿no? Y lo cruzamos un poco lo cruzamos con los clientes en los que prevemos que vamos a tener más crecimiento en número de fábricas en ese año. Entonces es un intento de darle un empujón a esos clientes que entendemos. Alinear ambas cosas, ¿no? Dónde queremos crecer versus qué es lo qué problema resolver. Sí. Esa división entre me lo están pidiendo los usuarios finales, pero yo a quien tengo que convencer es al cliente, no al usuario final. Entonces intentamos, a través de que estén a gustito, de que tienen la funcionalidad que necesitan, convencer por ahí, ¿no? Y luego hay otra parte de decisión propia de Emelín, de roadmap, que también tiene muy en cuenta a día de hoy, no sé si históricamente será así eternamente, pero a día de hoy también tenemos muy en cuenta el uso en nuestros clientes actuales. Entonces estamos muy enfocados. ¿Por qué? Porque es un producto que ha crecido mucho en los últimos años en funcionalidad. Entendemos que ya tenemos muchísima, entonces es un producto ya razonablemente complejo y más que avanzar en nuevos bloques funcionales, lo que pretendemos es entender cómo se pueden usar mejor los que ya tenemos. Entonces incluso el ancho de banda que dedicamos a Roadmap de Emelín
tiene un input muy grande, tiene una voz muy grande el equipo de Customer Success ahora mismo. Históricamente, hasta hace 2 años o así, era más una cuestión de completitud de los principios del Lean Manufacturing. O sea, no tenemos nada en gestión de la calidad, no tenemos nada en auditorías de seguridad. Pues intentábamos tener completos los principios del Lean Manufacturing. Ahora entendemos que ya tenemos un producto suficientemente grande que ofrecer y lo que hacemos es al revés. Optimizar, ¿no? Como dentro de cada área pues logro la mejor experiencia posible o mejor, ¿no? La completitud, ¿no? De todo lo que se pide. Un tema que te quería preguntar también, porque hemos hablado de todo esto y al final también para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Tiene que estar acompañado de las prácticas correctas, ¿no? O sea, antes has hablado de despliegue continuo y tal, has hablado de alguna manera cruzar datos de la explotación de la propia herramienta y demás. ¿Me puedes comentar un poco a nivel de prácticas ingenieriles y a lo mejor herramientas, inclusive, cuáles son algunas de las cosas que os ayudan, ¿no? en poder tener esa adaptabilidad que buscáis, ¿no? Siendo una startup y demás, y también esa capacidad, ¿no? De entender mejor cómo funcionan los usuarios y demás? Uh-huh. Vale, pues a nivel organizativo, como he dicho antes, trabajamos en squads de 4 personas que buscamos que sean autónomos. Entonces, ahí lo que seguimos es una cosa que nos hemos traído de la automoción también, porque también aprendemos un montón de nuestros clientes, que es una regla de 2x2, que quiere decir que cualquier persona tiene que controlar al menos 2 cosas y cada cosa la tiene que controlar al menos 2 personas. Cuando digo cosa, pues puede ser tecnología, puede ser un algoritmo que tengamos. Dominio, algoritmo, componentes, cosas así. ¿Por qué hacemos esto? Pues simplemente para poder irnos de vacaciones cuando queramos y que no se pare rotativas, ¿no? Porque solo sabía hacer no sé qué rollo, una incidencia. No, o sea, intentamos ser multidisciplinares en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso hace que cada squad sea autónomo y nos da esa flexibilidad. Te contaba esto porque has mencionado cómo tenemos esa flexibilidad de adaptarnos. Pues nos da libertad para que dentro de que nosotros tenemos nuestra planificación prevista normalmente a 2-4 meses, mucho más no, pero nos da flexibilidad para que en realidad podamos responder muy rápido a las necesidades del negocio. Porque como un squad es autónomo, va a poder tocar cualquier parte del sistema dentro de su área de conocimiento que le pidas, nos da mucha flexibilidad para adaptarnos a lo que vaya a necesitar el negocio. Luego nosotros a nivel interno, bueno, hablabas de herramientas, pues nosotros usamos Jira como gestor de tareas, con todo lo controvertido que es. Bueno, pues nosotros usamos Jira y hacemos iteraciones de 2 semanas, porque es el tiempo que hemos encontrado que nos da muy buen ritmo para eso, ir cerrando pasos, ir entregando y conformar con 4 de esos sprints, con 8 semanas, una release. Entonces, en nuestro caso, no hacemos releases funcionales en el sentido de, imagínate que quieres, yo qué sé, integrarte con la autenticación de doble factor y lo tienes previsto para agosto, pero por lo que sea se retrasa y vas retrasando la release hasta que lo tienes listo y lo sueltas en octubre, cuando sea. Nosotros no, nosotros sabemos en qué semana del año vamos a desplegar porque es cada 8 semanas como un reloj el tren sale de la estación. Entendemos que nuestro producto de hoy es mejor que el que tienes de hace 2 meses. Porque tiene resolución de incidencias, tiene nueva funcionalidad, está trabajada la User Experience. Entonces, cada 2 meses sale el tren de la estación para todos los usuarios. Eso nos da mucho orden, que nos ayuda, porque una parte muy importante, yo creo, de mi rol y de la Developer Experience es asegurar que tu gente no tenga interrupciones, que pueda hacer su trabajo pues con las mejores herramientas, pero también en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, el hecho de tener tan ordenado el trabajo, saber que la release sale a los 8 meses con lo que nos haya dado tiempo a hacer hasta ese momento, frente a esos hitos funcionales, pues hace que no estemos sometidos a picos continuos de estrés, porque es que hay que entregarnos no sé qué para agosto. No, o sea, la release va a salir en agosto, a lo que hayamos llegado, ¿no? Entonces, nos da mucho orden y nos ayuda a trabajar con los demás equipos también. Los típicos de, ¿pero esto para cuándo va a estar? Pues ya lo sabes, porque es que la release sale dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, eso a nivel organizacional nos ayuda a orquestarnos mucho y luego a nivel interno cada user story que se desarrolla, pues en nuestro caso utilizamos GitLab y tenemos ese proceso de mergeo de código que lleva una parte humana, que es la revisión de código, y lleva una parte automatizada porque tenemos una batería de test que cubre todo el código existente y con eso, bueno, todo me he pasado, pero tengo una cobertura bastante alta del código existente y con eso vamos intentando asegurar que no se rompan las cosas para dar la tranquilidad a la gente de que puede trabajar en avances sin cargarse lo anterior, ¿no? Entonces, tenemos esa verificación en el momento del mergeo y tenemos regresiones completas todas las noches, de forma que
que estamos viendo todos los días si hemos roto algo de lo que ya existía o no. Cuando llegamos a la release, pues oye, está desarrollado lo que esté desarrollado. Y si Jenkins está verde, pues es que lo que funcionó. Tenemos confianza, ¿no? En que nuestra red de seguridad, pues decirlo de alguna manera, ¿no? Nos da esa confianza de, ok, no me he cargado nada, ¿no? Siempre se puede escapar algo, ¿no? Siempre puede haber cosas, pero son menos, ¿no? Cada vez menos, sobre todo si se mantiene actualizado y demás, ¿no? Y el rol de ingeniero de calidad es precisamente desarrollar test automáticos. O sea, más que el testing exploratorio, aunque de las nuevas funcionalidades sí que hacen algo de testing exploratorio, pero su rol fundamental es estar automatizando casos de prueba. Porque los equipos mismos no hacen una parte de automatización de los test, por ejemplo, test unitarios y cosas así. O sea, los desarrolladores se encargan de los test unitarios, pero los ingenieros de calidad hacen test end-to-end. Vale, ok. Y has tocado un tema con esto de los test y demás, que para mí también tiene un impacto bastante importante en lo que es la developer experience, que es esto del estrés, ¿no? Y la psychological safety y demás, ¿no? Poner no solo estos procesos de mejora, ¿no? Pues sabes que, ok, ha pasado esto, pues, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo evitamos la siguiente vez y tal, ¿no? Y qué ocurre si vuelve a ocurrir y tal, estamos mejor preparados. Y la cadencia, ¿no? También te da esa cierta estabilidad en ese sentido, pero el poder saber que no me he cargado nada, ¿no? El poder también, ¿no? Esta idea de tener esa red de seguridad es algo que, desde mi punto de vista, impacta muchísimo tu experiencia como desarrollador, ¿no? Yo creo que esto lo ha vivido todo el mundo, ¿no? Que tenga algo de experiencia en el tema, el no lo toques porque no sabes si te va a romper algo, ¿no? Y ahí está el código que a lo mejor está puesto, ¿no? No. Es que confío en que puede que haga TDD o que haga test after o first o como tú quieras hacerlo, ¿no? Pero tengo esta seguridad de que cuando estoy cambiando cosas, pues no me estoy cargando nada y demás, y creo que eso también es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de cómo tú te sientes con lo que estás haciendo, ¿no? Ya puede ser muy bueno y demás si estás estresado porque si rompo algo y luego lo desplegamos a, yo qué sé, 500 fábricas y pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que también es clave, ¿no? Y mira, te pongo aquí un ejemplo de lo que te decía antes de intentar vender las cosas a los dos lados. Estamos contando la parte de sentirme más seguro cuando desarrollo, genial. Pero esta parte de cobertura de código, de tener, pues en nuestro caso SonarQube, haciendo análisis estático de código, de tener técnicas de integración continua, son parte de las cosas que también contamos cuando nos están verificando como proveedor nuestros clientes, porque son cosas que se están empezando a valorar mucho. Claro, todo lo que es compliance, ¿no? Pues mira, de forma regular, mira el tema de seguridad. De forma regular, ok, análisis estático, lo que tú quieras, ¿no? Pero y todas estas cosas, pues como proveedor también te subes, ¿no? Dentro de la lista, más en un entorno como este, que ya de por sí, en muchos casos está bastante regulado, ¿no? Hay bastante estandarización detrás de los procesos. Sí, pero sí que es verdad que, claro, ellos se dedican a fabricar cosas que se tocan, no software. Entonces, digamos que en buenas prácticas de software no es tan obvio. Cosas que para nuestro sector son como, joder, ya todo el mundo está trabajando así, ¿no? Pues no. O sea, en el mundo de la industria hay muchas realidades. Queda todavía mucha transformación por hacer, ¿no? De mantenimiento de sistemas legacy, es otro mundo, ¿no? Entonces esto se ve como un valor añadido grande. Y en nuestro caso, por ejemplo, pues también ha ayudado en la certificación ISO 27001, o sea, el tener todas esta serie de buenas prácticas establecidas y establecidas de verdad, vaya, no de boquilla, o sea, que lo puedes demostrar en cualquier momento. Pues ayuda muchísimo también por ahí. Entonces, cuando yo tengo que invertir tiempo en, pues eso, aumentar la cobertura de los test unitarios, en cambiar cómo estamos desplegando los Jenkins porque se nos ha quedado corto a nivel de herramienta con tanto equipo y hay bloqueo, o sea que se puede justificar también fácil por ahí, ¿no? No, pero es que para la ISO hemos dicho que hacíamos esto y si no habría auditor y no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces hay una justificación de ingeniería hacia afuera. También de siempre, lo que te decía, buscar cómo convencer. Ligado al negocio, ligado a negocio. ¿No? Aunque sea... Pero si no somos compliant desde el punto de vista de seguridad o de proceso de desarrollo, directamente ese deal de ventas se para. Entonces ya está, ya no necesitas más justificación. Claro.
Bueno, y de la parte más de personas hemos hablado de la motivación y ¿no? El conectar con el propósito, visibilidad, alineación, todas estas cosas. ¿Hay algunas otras prácticas o decisiones, ¿no? que habéis tomado de alguna manera para enfocaros hacia las personas también, ¿no? Hacia el equipo? Ya no te digo solo de ingeniería, pues seguramente algunas de estas cosas son generales, ¿no? Pero ¿qué puedes comentar sobre eso? Sí, ahí a nivel, dentro de ingeniería, como he dicho, somos 30 personas, entonces llegó un punto que era imposible para mí, lógicamente, estar en el día a día de las 30 y saber pues por qué está pasando cada uno, cómo se siente, si está bien, si está mal. Entonces, toda esa parte de seguimiento más personal, en este caso está en manos de 3 engineering managers que tienen 10 personas a su cargo cada uno, su cargo, bueno, de las que con las que trabajamos. Que son responsables, ¿no? De que de alguna manera tienen que ayudar. Identificamos pues oportunidades de mejora que están buscando, o en ocasión, hemos dicho que nos hemos repartido en squads, pero si alguien se cansa de ese área del producto dependiendo del área del producto también tocas más una tecnología que otra, entonces pues hay esa posibilidad de rotar entre equipos, pues somos capaces de organizarlo para cuadrar un poco los intereses de cada uno y sobre todo hacerle un seguimiento de cómo está dentro de Melín, ¿no? De cómo se siente. Y al revés, también una transmisión más individualizada de cuidado que te estás desviando de lo que como equipo hemos decidido que son las buenas prácticas, de lo que nos está haciendo alinearnos con los objetivos de empresa y te estás desviando un poco por otro lado, ¿no? Entonces esa atención un poco más individualizada, personalizada, la hacemos de esa manera a través de los engineering managers y luego como empresa, no solo para ingeniería, sino para todos los departamentos de Melín, tenemos también un departamento de recursos humanos que está poniendo en marcha iniciativas pues de un poco la misma idea, ¿no? De seguimiento para recibir realimentación de cómo es tu labor dentro de Melín, por ejemplo, ¿no? Pues estas valoraciones 360 para tener feedback en todas las direcciones. Entonces eso ya son más comunes a toda la empresa y las organiza recursos humanos, que está muy bien porque por un lado nos ayuda a trabajar todos de la misma manera, que no dependa del departamento, pero por otro también es un reto porque, claro, las particularidades de cada departamento pues hacen que en la implementación muchas veces no pueda ser igual, ¿no? Las particularidades de los perfiles de la gente que trabaja dentro de Melín pues no pueda ser igual. De manera general, luego nosotros desde la pandemia estamos en régimen de teletrabajo. Realmente a nivel herramientas ya las teníamos todas, porque el hecho de quedarte un día en casa porque tienes al niño malo, porque te van a traer un paquete de Amazon o por lo que sea, ya lo podías hacer. Entonces esa transición técnica fue muy fácil. La transición humana no tanto, porque no es lo mismo estar en presencial que estar en remoto en términos pues de engagement, pues eso, de cómo de fáciles o difíciles son las conversaciones, de sobrecarga de reuniones que tienes. De crear los vínculos para... Pues muchas veces no es solo que la conversación sea difícil, es que si tú ya tienes una conexión previa para, ¿no? Si tú y yo nos conocemos ya y nos conocemos como persona, quiero decir, no es que, mira, colega. Claro, cuando tienes que tener una conversación difícil, pues esas cosas ayudan también a la hora de tener esa conversación difícil. Que cuando estás en remoto, esos vínculos, ¿no? Si solo hablamos para hablar de trabajo, cuesta un poco más construirlo. No es lo mismo que cuando estás en la oficina, que sí, ok, ya tenemos la reunión ahora, pero luego nos tomamos un café y yo te cuento de mi hija y el no sé qué, conectamos, ¿no? A otro nivel que no es solo laboral, ¿no? Eso es. Sí que hacemos dinámicas de team building un par de veces al año, pero eso no es lo mismo que estar en presencial. Entonces el teletrabajo, bueno, sabemos todos, ¿no? Que tiene muchas cosas buenas, pero tiene también otros retos, sobre todo en conectar a las personas que bueno, que estamos ahí. Todavía no lo hemos resuelto del todo. Sí que trabajamos nosotros con horario flexible también, por lo mismo que estabas diciendo, por sobre todo poder conciliar. Creo que eso es parte de la Human Experience, ya no developers, ya de No, sí. conciliar eso, tu trabajo con tu vida personal, sean cual sean tu situación a nivel individual, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que intentamos solaparnos las horas centrales del día, por eso pues, si hay que hablar con los compañeros, tener reuniones, lo que sea, pues hay ahí 5 o 6 horas que sí que pedimos que la gente esté disponible, pero luego puedes entrar más pronto o más tarde y salir más pronto o más tarde de acuerdo a tus preferencias. Y no sé qué más, pues tenemos el presupuesto para formación anual, entonces lo dedicas a lo que quieras. Y sí que una cosa que fue una particularidad cuando fundamos la empresa, decisión expresa del CEO, que el día de tu cumpleaños no se trabaja, porque a él no le gusta trabajar ni a su cumpleaños. Esas cosas, pues también lo hemos hecho extensible ya a todo el mundo, que el día del cumpleaños no se trabaja.
Y bueno, pues son un poco medidas que dentro de lo que va permitiendo la escala, porque según va siendo 60 personas y pues cada uno tenemos una realidad individual y es muy difícil. Pero influye también, ¿no? Influye en esa experiencia en general ¿no? De la persona, ya no con la haciendo su trabajo, sino también con la empresa, ¿no? En general, ¿vale? Has mencionado el reto de remoto, ¿no? Y trabajar en remoto y crear esta cohesión de equipo cuando a lo mejor tiene gente que, yo qué sé, ha entrado en el último año, solo conocen el remoto, nunca ha tenido a lo mejor oportunidad de verse cara a cara con, ¿no? con otros miembros del equipo y demás. ¿Hay algún otro reto que tú veas que os queda así un poco por delante o que estáis intentando resolver ahora? En nuestro caso concreto, en el equipo de Melin, hemos crecido tanto en los últimos años en producto, quiero decir, que tenemos una base de código y de funcionalidad bastante compleja ahora mismo. Y es compleja para un usuario final que se enfrenta de nuevas. O sea, las cosas que hemos ido añadiendo para usuarios que ya teníamos se usan con normalidad. Pero para un usuario nuevo que entra ahora, el producto es demasiado grande. Y lo mismo para un ingeniero nuevo que entra, o la curva de aprendizaje. La curva de aprendizaje, la carga cognitiva, ¿no? De poder contribuir y de poder ser autónomo, ¿no? Esa autonomía que estábamos buscando, ya no a nivel de los equipos, sino también de la gente individualmente, ¿no? Que pueda hacer el trabajo, es mayor, ¿no? Ahora con todo lo que hay es Y complicado. ese es un reto que no sé, más allá de momento de poner esas redes de seguridad que hablábamos, de decir, venga, no te preocupes, tú toca el código que tengas que tocar, que si rompes algo va a cantar, no tengas miedo. Pero la verdad que es un reto que tenemos sin resolver. Ahí por la parte de usuario final, el equipo de Customer Success está haciendo un esfuerzo enorme en el onboarding, en cómo gestionar las formaciones, en cómo preparar los entornos para que esa transición sea lo más fácil posible. Hay también un enfoque comercial de empezar, en vez de maximizar, pues de empezar con los mínimos módulos que necesite ese cliente precisamente para que no se le haga bola y bueno, ya creceremos después si hace falta, ¿no? Y a nivel interno de Melin, pues es eso, cuando alguien se incorpora, le ponemos al lado un onboarding buddy, que va a ser tu colega para estar contigo, para que tengas la confianza de irle preguntando todo lo que necesites según vas cogiendo el truco a las cosas. Intentamos elegir un poco la funcionalidad en la que vas a trabajar, sabiendo, pues empezando por tu área de expertise a nivel técnico, para que entiendas el dominio. Una vez que entiendes el dominio, ya empezamos a cambiarte la tecnología, te metemos en zonas del código que sabemos que están más limpias, que están más nuevas, que siguen las buenas prácticas, para que primero cojan las buenas prácticas y luego ya irás abriendo la caja de Pandora, pero no tenemos solución todavía. O sea, es un producto, la verdad, que ya con muchas opciones de configuración, entonces tener todo en la cabeza es roza lo imposible. Entonces, pues mucho va de automatizar para que haya algo ahí que te dice que hay un caso de uso que te estás olvidando. Porque imposible. O sea, no lo tiene nadie, yo creo, en Melin ya en la cabeza todo el esfuerzo. O sea, hay muchísimas cosas que estáis haciendo en este sentido para lo que sería, digamos, la parte de onboarding o de inducción, ¿no? Como se dice por ahí en HR People Ops, ¿no? ¿Hay alguna otra cosa que miráis, por ejemplo, previo a que entre en la empresa? Por ejemplo, no sé, ¿qué características buscáis entonces en el equipo ¿no? Viendo el contexto detrás de la organización, ¿a qué cosas le estáis dando más valor, digamos, ¿no? Bueno, por una parte, lo que voy a decir a lo mejor es contradictorio, pero por una parte yo personalmente, no hablo ya ni en nombre de Melin ni nada, yo, Angélica Lozano, la cosa esa del full stack developer no me la creo mucho, porque me parece que ahora mismo es tan complejo desarrollar bien un producto software. Primero, Ay. no es cosa para, creo yo, que no es es imposible no hacerlo en equipo. O sea, no puedes ser un lobo solitario y hacer un desarrollo de gran envergadura, es imposible. O sea, esto es un juego de equipo, estoy convencida. Y luego es imposible ser bueno en todo y estar al día en todo, o sea, no hay horas en el día para hacerlo, ¿no? Entonces, no creo que sea posible, ya cuando vemos esos perfiles que se autodenominan expertos full stack, no sé qué, a mí me resulta un poco raro. Pero bueno, lo que sí que necesitamos es un cierto grado de multidisciplinaridad, como decía antes, en los equipos. Entonces, La versatilidad, ¿no? Me puedo poner distintos sombreros, ¿no? Pues, al final vamos todos a una y qué es lo que hace falta para tener éxito como equipo, ¿no? Y que todo el mundo pueda contribuir. Y a lo mejor no eres el experto en frontend, ¿no? Pero si por lo que sea tenemos este pico que hace falta dar, pues puedes
¿no? Temporalmente, ponerte ese sombrero. Esos perfiles en forma de T, que se dice a veces, ¿no? Que tienes como un área de expertise en la que efectivamente has profundizado, pero sí que tienes cierta motivación o cierta curiosidad por conocer. Por el resto, ¿no? Sí, eso es. Entonces, esto lo vemos muy, muy marcado, por ejemplo, típicamente, me estoy metiendo en los jardines así a lo tonto con comentarios, pero en desarrolladores iOS normalmente es muy, muy marcado que no suelen querer salir de su tecnología, por la razón que sea. Entonces, cuando ya eso, viene alguien que en la entrevista te dice, bueno, no me importaría aprender, pero es que estás viendo que no, que su lenguaje corporal y la experiencia previa que te cuenta y sus motivaciones personales, ves que no, que es lo que quieres hacer iOS, pues ya sabemos que en Emelin en algún momento va a crujir, porque es que vamos a necesitar que hagas otras cosas además de ellos. Está genial que sepas un montón de ellos, necesitamos gente que sabe un montón de ellos, pero en algún momento vas a tener que hacer otras cosas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, pues es lo que vemos para nosotros importante, que le damos tanta importancia a la automatización, como te decía, y al desarrollo de test y tal, que, claro, preferimos gente que ya tenga experiencia previa en eso. Si no la tiene, pero bueno, pues creemos que puede encajar igualmente, no es que sea un bloqueo, ¿no? Pero sí nos fijamos en que a nivel metodológico, digamos, haya trabajado en equipos que sí que vengan de trabajar así. Por ejemplo, contraejemplo, la distribución esta de equipo de desarrollo, termino mi tarea y se lo paso a los testers y luego cuando viene de producción hay un equipo de mantenimiento que resuelve los bugs. Pues si toda tu experiencia laboral es así, es que yo ya sé que te va a molestar cuando venga un bug de producción que lo tengas que resolver tú, porque estás acostumbrado a que te lo resuelve otro. Entonces, eso a nivel cultural probablemente que choque en nuestra forma de... Es un mindset, ¿no? Es un mindset de si tú piensas, ¿no? Que tu trabajo es solo escribir código o tu trabajo es resolver problemas, ¿no? Para el usuario, para el cliente, ¿no? Y dentro de la organización. Entonces, cambia bastante esa perspectiva, ¿no? Y muchas veces, y de nuevo, esto es muy como lo comentas, ¿no? Es muy común. Hay muchas organizaciones que funcionan así y les funciona, ¿vale? No entro a si a mí me gusta o no, pero le funciona, ¿no? Entonces, viene dado por un tema de escala, ¿no? De esa especialización, ¿no? De encontrar a alguien que solo haga tal. ¿Por qué? Porque no voy a poder encontrar, digamos, me va a ser muy difícil encontrar a alguien que pueda jugar todas las posiciones, ¿vale? Me es más fácil encontrar gente que solo juega esta posición y luego coordinarlo, ¿no? O luego coordinar el trabajo. Pero claro, si no tienes esa tendencia, ¿no? De, ok, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver. Es muy difícil, después que ya estás acostumbrado a trabajar de la otra forma, ¿no? Es muy difícil bueno, que quieras, ¿no? Hacerlo de esa manera. Y no estoy criticando a la otra parte, que yo entiendo que hay... No, es cultural, es cultural, es un comportamiento aprendido, ¿no? Es una forma de hacer lección, no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Pero hay clash, ¿no? Hay una adaptación cultural, ¿no? Que si no la miras desde el principio cuando está entrando la gente al equipo, una vez que los tienes dentro, es mucho más difícil cambiarlo, ¿no? Bueno, oye, estamos ya, yo creo, en tiempo, más o menos. Angélica, un placer. Realmente me ha gustado mucho la conversación. Creo que estáis teniendo retos muy interesantes, ¿no? Estáis en una industria además que tiene mucho por hacer y está guay esto ¿no? De estar ayudando, digamos, a subirle nivel, ¿no? Muchísimo que aprender por el otro lado también, ¿eh? Como te... Sí, bueno, siempre, ¿no? Eso es lo que... that's what life is, ¿no? Doing better next time, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de cerrar y nada, a mí me gusta mucho, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones o qué le recomendarías, ¿no? a alguien a nivel de recursos, a nivel de consejos, etcétera, etcétera? A alguien que de alguna manera esté intentando hacer este balance, ¿no? Entre ambas cosas, ese developer experience, pero con un enfoque de negocio y demás. ¿Cuáles son las cosas que tú crees que, sí, mira, si te vas a quedar con algo, quédate con esto, ¿no? Bueno, a mí, a lo mejor es por cómo soy yo a nivel individual, ¿eh? No sé si le valdrá a los demás, pero a mí lo que más valor me aporta, donde más ideas consigo y donde la organización que vamos haciendo y la evolución de Melin está motivada normalmente es de escuchar a otras personas de otras empresas. Normalmente de un puntito de tamaño un poquito por encima del tuyo, ¿no? O sea, como que
que te enseñen los problemas con los que te vas a enfrentar. Tampoco empresas 2 órdenes de magnitud mayor, porque entonces no te aplican esas soluciones. Exacto, es muy grande, ¿no? La conexión no es tan directa. Un poquitín más grandes que tú. Entonces, en ese sentido, la última reorganización que hicimos nosotros del equipo, que lanzamos el equipo de plataforma y que, bueno, cambiamos un poquito cómo estábamos. En nuestro caso, por ejemplo, hay una charla de Eduardo Ferro, yo creo que fue en la Pamplona Software Craftsmanship, que está en YouTube, pero nosotros tuvimos la suerte de que hablamos con Eduardo directamente, ¿vale? Desconectados y nos estuvo contando un poco. Entonces, por ejemplo, ahí su explicación de Team Topologies y de cómo organizarse, pues fue la motivación fundamental para el cambio que dimos nosotros. Y un poco las ideas, yo creo que en mi caso salen de ahí, de la comunidad, de ir a conferencias o de verlas en YouTube, que ahora están casi todas, de escuchar la experiencia personal de otras personas. Entonces sé que lo típico es como mencionar libros y podcasts, pero en mi caso es hablar con otras personas. No, eso está perfecto. Eso está perfecto y es muchas veces, no, has mencionado la Pamplona Software Cluster. Nosotros también estamos en muchísimas de estas comunidades, ¿no? Barcelona, Madrid, etcétera. Hay comunidades de este estilo en toda España y en el mundo en general. Así que es una de las cosas que yo además les recomiendo a la gente, ¿no? Que encuentres otras personas que tengan esos intereses comunes, ¿no? Esa manera de pensar, que quieran mejorar y tal, y que conectes con ellos y muchas veces de una conversación sale una idea, y nunca sabes dónde puede llegar. Además de que la gente quiere ayudar y quiere compartir y quiere ayudar a los demás también a crecer, ¿no? Con lo cual, a mí esa recomendación me encanta. Pondremos también el link a la charla, si lo encontramos por ahí en YouTube, lo pondremos en la descripción también. Has mencionado Team Topologies, que es tiene un libro también. Intentaremos también poner ese link por ahí en la descripción. ¿Dónde te puede encontrar la gente si quieren continuar la conversación contigo? ¿Tienes Twitter, LinkedIn? Sí, y tal? Sí. Ambos, en Twitter y en LinkedIn, que son las redes así que uso con corte profesional, digamos. Entonces, encantada de hablar con la gente por ahí. Y lamentablemente ya hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un placer, ¿vale? Espero que volvamos a hablar a lo mejor sobre otros temas y demás, pero encantado de tenerte en el podcast de nuevo. Y para los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y seguimos con esta serie, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Bien. Hasta luego. Chao. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com.